Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre misticismo y violencia en la obra de Sebastián Arteaga y de Echave y Rioja. Hablando de rito, vamos a empezar con un rito, ¿no? Voy a leerles un requiem que tiene que ver con esa experiencia interior, pero también tiene que ver con una transgresión, ¿no? Y tiene un epígrafe de el requiem de Mozart. Dice: día de lágrimas, aquel día en el que resurjan de las cenizas. Día de ira será aquel día en que los siglos serán reducidos a cenizas. Lacrimosa. El polvo de Hades yace en el responso. El reloj del mundo, la risa de la mora, dale descanso y la lágrima, oh Señor. Del reloj penden las horas y los cuerpos. El cuerpo de Hades es arrastrado en el ruedo. Oh Señor, dale descanso que repose en la palabra. Oh la sangre de Hades, dale descanso y la lágrima. Sanctus. María al pie de los clavos. Santo, santo, santo en el nombre del Verbo. Hades es el cuerpo, el aleluya. Camina el gitano en la sombra de la mora. Santo, santo, santo. El aleluya y la gloria hacia él asciende a la piedad. El cuerpo de Hades es postrado. Aleluya y la alabanza en la orilla de la mora. Ven, apiádate de mí. Ten piedad, aleluya. La gloria en las alturas. Comunión. La luz eterna, dale hoy al Padre. Dale mi luz al Padre. Dale el Verbo al Padre. La luz eterna de la piedad. Dale la aleluya y la piedad. Permítele ascender a la muerte. Dale la luz eterna. Lleva en las sombras. Dale mi luz al Padre, la luz eterna. Permite que ascienda la piedad de la piedra. Otorga el silencio. Dale la luz eterna. El cuerpo de Hades es llevado con su sangre. Vamos a hablar sobre el templo. Tiene que ver más con en la antigüedad con el marco que se usaba para mirar las estrellas. Entonces, todo lo que estaba en el marco era lo que se contemplaba, lo que se miraba. Y ese cuadro enmarcaba lo sacro, o sea, la santidad, ¿no? Lo divino. Por eso los cuadros tienen las pinturas tienen un cuadro, porque ese cuadro lo que enmarca es lo que se va a contemplar. Es la contemplación, lo que se va a templar. Teniendo en cuenta esta idea del templo como este artilugio y artefacto para mirar y contemplar la divinidad, empezaremos con la charla, ¿no? Con esa idea de vamos a discernir y a develar y a descifrar lo que está atrás de los cuadros, ¿no? Podemos hacer un análisis de los cuadros a partir del dogma cristiano, pero no voy a meter al dogma, sino voy a meter más bien a la interpretación simbólica desde la poiesis, ¿no? Desde la poesía. La mística tiene que ver con esta experiencia interior, ¿no? Es lo que le decía en la entrevista. No se puede hablar de mística. El místico no puede decir que es místico, porque el místico es aquel que tiene una experiencia interior, que ha sido revelada y ha sido depositada por el Espíritu, ¿no? Y por el Espíritu puede ser revelada, y se revela en la poesía, en lo simbólico. Esta idea de lo místico, de la experiencia interior, tiene que ver con la profanación y tiene que ver con la violencia y con la transgresión de la prohibición, ¿no? La mística es decadente. Hablar de mística en esta época es decadente, ¿no? Decadente en el sentido que no es que no sirva, sino más bien es un artilugio que permite al hombre rebelarse contra sí mismo y contra el otro.
Ujú. En esa medida, uno siempre está buscando regresar al origen. Entonces el misticismo se compone o se presenta como un rompimiento con ese origen, pero también a la vez es un retorno a ese origen, pero es una experiencia interior indecible, impalpable. Ahorita vamos a analizar el cuadro que está acá atrás, el de Santo Tomás, ¿no? Pero ahorita vamos a ir a los cuadros. ¿Por qué señalo ese cuadro? Porque ese cuadro es lo palpable. Ajá. Ahorita vamos a fijarnos sobre todo en la llaga que está metiendo el dedo, ¿no? Es una profanación lo que está haciendo. Y de ese lado tenemos el recibimiento del cuerpo, pero también vamos a ver cómo está todo lo están cercando. Ajá. Están cercando al cuerpo. No le permiten la liberación. Uh-huh. La mística tiene que ver con esa experiencia interior. Lo religioso no necesariamente es místico. Ajá. La religión es lo que nosotros podemos decir y nos puede remitir a la tierra, o sea, nos puede religar a la naturaleza, pero es un acto mucho más concreto. La mística es esa experiencia interior que no es decible. Uh-huh. No es decible y los místicos han escrito, ajá, porque la mística se da en el silencio interior. Ahí es donde se da la mística. Lo demás es literatura, lo demás puede ser una experiencia revelada y que tiene que ser necesariamente palpable, ¿no? A través del lenguaje. Y hablo de lo religioso porque vamos a hablar de lo profano y lo sacro. ¿Qué es lo profano y qué es lo sacro? Desde el cristianismo hay una separación de lo profano con lo sacro. Lo sacro es todo lo que tenga que ver con Dios y lo profano es todo lo que tiene que ver fuera de Dios. Ajá. Pero eso es desde el dogma cristiano, porque lo sacro y lo profano es una sola cosa. Ajá. De lo profano y lo sacro sale la prohibición y sale la transgresión. Uh-huh. Y es una sola cosa. En el principio de los tiempos, lo sacro y lo profano era lo mismo. No había una separación entre este objeto sagrado que permitiera una contemplación sacra y lo profano, ¿no? O sea, la profanación, el mirar, eso sería lo que está profanando. En ese sentido, la religión católica lo que hace es separar. Y separa la angustia del hombre. Y por eso el hombre tiene que ir a la fe, para liberar la angustia, ¿no? Y vamos a ver que todos esos cuadros, esas obras de arte, que nos preguntaríamos por qué están las obras de arte en un museo, ¿no? ¿Por qué hicieron un canon? Y el canon lo hace una institución, o una cultura, o una época, ¿no? Y vemos bueno, vamos a entrar más a profundidad a analizar por qué son esos colores y por qué son esos símbolos, ¿no? Pero esas imágenes muestran el dolor, y el dolor violento. Uno puede decir que hay un dolor espiritual y que nos tranquiliza, ay, el Padre ven a mí, ¿no? Pero no en esa revelación por ejemplo, el cuadro de atrás de la crucifixión de López Arteaga, también vemos esa revelación y esa rebelión del Hijo contra el Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado, Padre mío? Y esa violencia del abandono del Padre hace que Él tenga una experiencia mística, una experiencia sacra y una experiencia profana, ¿no? Porque está rebelándose contra el Padre, está gritándole al Padre. Es una violencia, ¿no? Y si vemos la luz es importante en estas obras, porque la luz es lo que revela. Lo que está revelando es el cuerpo de Cristo, o el cuerpo del Hijo de Dios, la divinidad, lo sacro. Y abajo vemos la parte de la destrucción, ¿no? Por eso empezaba diciéndoles que lo sacro y lo profano es uno mismo, porque la destrucción conlleva a una construcción, a un dolor incluso. Tengamos en cuenta lo que se contempla en el cuadro, ¿no?
Porque lo otro es el contexto en que se da, el contexto del autor, ¿no? La tradición de los talleres que van haciendo, pero también la intención religiosa o la intención institucional de la religión, ¿no? Ambos autores, Echave Rioja y Arteaga, son miembros, son inquisidores, pertenecen al Santo Oficio. Después se pueden salir de ahí, ¿no? Pero pertenecen al Santo Oficio. Y vemos la obra a partir de esa doctrina, ¿no? Del dolor, la angustia. Entonces vas al Padre y sálvame, Padre, de la angustia, que siento que me has abandonado. Uh-huh. También el hombre es un ser discontinuo y continuo, ¿no? O sea, es un ser erótico y un ser tanático. Uh-huh. La discontinuidad tiene que ver con la vida y la continuidad tiene que ver con la muerte. Pero también la continuidad tiene que ver con la vida y la discontinuidad tiene que ver con la muerte, ¿no? Es decir, nosotros estamos unidos y nos separan. Entonces somos seres discontinuos que nos estamos buscando unir otra vez, o sea, religar al centro, ¿no? A lo cósmico, a lo divino, a lo sacro. En esa discontinuidad y continuidad también se dan las obras, ¿no? Muestran la vida, pero también muestran la muerte, ¿no? El cadáver que nos mira y el cadáver que nos produce angustia. Porque el cadáver nos está viendo y es la podredumbre. Uh-huh. Y la podredumbre es parte del hombre. Ese cadáver que nos mira hace que lo profanemos y hace también a la vez de un acto sacro. Ajá. Todos quieren recibir al cuerpo, pero si vemos la postura de los apóstoles, vamos a ver cómo lo están cercando y cómo están alumbrando el cuerpo y cómo están alumbrando la llegada la bajada del cuerpo muerto, del cadáver, que nos sigue mirando y nos sigue produciendo esa angustia. Uh-huh. Y aquí podemos hablar de lo prohibido y la transgresión. Ajá. Lo prohibido es el cuerpo, pero se transgrede, ¿no? Se transgrede en el momento que lo estamos contemplando, se transgrede en el momento que lo estamos cercando, ¿no? Por ejemplo, allá en el cuadro de Santo Tomás, tenemos a Santo Tomás precisamente palpando la venida, si el cuerpo está vivo, ¿no? El pasaje es que cuando volvió de la muerte y se presentó a los apóstoles y dijo, aquí estoy otra vez, él no estaba, ¿no? Santo Tomás no estaba. Y entonces dijo, hasta no ver, no creer, ¿no? Y Jesús o el Cristo o Dios o la divinidad se le presenta otra vez y dice, aquí estoy. Y lo palpa, ¿no? Pero en ese palpa le está metiendo los dedos a la llaga, a la sangre, a la violencia, lo está profanando, lo está transgrediendo, ¿no? Lo está violando. Y ahí está, en ese rasgo está lo sublime de la obra. Uh-huh. En esa profanación, en esa violación del cuerpo, que nos mira y nos sigue contemplando con miedo, ¿no? Nosotros vemos al cadáver y ese cadáver es la enfermedad y esa enfermedad se va a transmitir a nosotros. Uh-huh. Y eso también se convierte en una experiencia erótica. Por eso en el misticismo está el éxtasis, todos los santos están en éxtasis, porque el Dios o la divinidad, lo sacro, irrumpió al ser, entró el ser, lo rompió, ¿no? Le rompió su santidad, lo profanó, lo transgredió.
Por ejemplo, acá en el cuadro de Sebastián, lo que les había dicho, ¿no? El grito ante el Padre, la revelación del Padre, pero si vemos también los cuerpos, el cuerpo cubre la sexualidad, ¿no? Cubre la prohibición, lo que está prohibido. Ajá. Y el clavo lo que hace es profanar y transgredir ese pudor divino, ese dolor. A partir del dolor surge la divinidad, de esa contemplación. Luego, la corrupción de la carne tiene que ver con la idea también del cadáver, ¿no? El cadáver se va pudriendo y se va corrompiendo. Esa corrosión es la violencia. La violencia no la entendamos como la entendimos ahora, ¿no? De que yo agredo al otro, o le falto el respeto al otro, o no veo a la otredad, sino también la violencia como sensible, como algo sensitivo. La violencia tiene que ver con esa voluntad del hombre, pero también con esta experiencia interior. No una violencia cotidiana, ¿no? Sino una violencia más allá de nosotros y que nos habita como seres humanos, ¿no? Somos seres violentos, pero violentos en el sentido de que les estoy hablando, en el sentido sacro o en el sentido profano. Hay una violencia es la erupción, ¿no? Y cada mañana que nos levantamos estamos transgrediendo cosas y la prohibición, ¿no? La prohibición en lo católico o en la religión tiene que ver con el trabajo. Cuando se regula el trabajo, bueno, no es que se regule el trabajo, cuando el hombre empieza a trabajar o hay una conciencia de trabajo, comienza la conciencia de la prohibición. Los hombres primitivos iban a las cuevas después de cazar. Y esa cueva era lo sacro, esa cueva era la divinidad, se ocultaban, ¿no? Se ocultaban del sol, o sea, decir, de Dios. Aunque no tuvieran ese pensamiento, todavía no había un pensamiento mágico, ni religioso, ni como lo conocemos, pero sí había un sentimiento religioso primitivo, digámosle, ¿no? Un sentimiento de querer estar en la tierra, de volver otra vez al origen. Entonces esta violencia sensible se convierte en arte, se convierte en obra de arte. Muchos siglos después, ¿no? Por esta experiencia mística y de la experiencia interior que se convierte en violencia y que va a profanar el cuerpo, es una experiencia sensible ante el dolor y ante la angustia, ¿no? Esa violencia sensible es un estado de conciencia también. La obra de arte nos permite tener esa contemplación de la conciencia violenta, ¿no? Simplemente al mirar un cuadro estamos profanándolo, estamos transgrediendo eso, ¿no? La prohibición lleva al tabú, al tabú del incesto, sobre todo dicen los antropólogos, ¿no? Al tabú de la relación entre familias. Hay también un rompimiento violento. Y ese rompimiento violento es también una profanación. Y lo que está dentro del cuadro se contempla, ¿no? Lo que está dentro de la parte del templo se contempla, ¿no? Y en esa contemplación hay una interpretación. Ya la interpretación no tiene que ver con lo místico, ¿no? La interpretación tiene que ver más con una conciencia de eso místico. O sea, ya la experiencia de lo místico no se puede decir, pero hay un balbuceo. A través de lo divino yo puedo expresar en una obra de arte.
Entonces le voy a leer una parte de la interpretación, ¿no? Y tiene un epígrafe que dice, bueno, tiene dos, ¿no? Que dice: te invocaría, eres tú, si tú me hubieras dicho, soy yo, Jalai. Y tiene otro de Rumi que dice: si pudiera despertar del todo, mi corazón expresaría sin hablar, porque me avergüenza usar palabras. Y yo lo que hago es un texto que va encaminado a la interpretación, ¿no? Los textos sagrados o los textos divinos, generalmente está aquí el concepto y está aquí la interpretación, o está aquí la poesía y de ese lado intentan la traducción, ¿no? Porque lo que hace común a la mayoría de las tradiciones religiosas son el libro. Todos tienen un libro sagrado. Ajá. Todos tienen una interpretación del mundo que va al libro sagrado, ¿no? Entonces dice: él se desdobla en la enunciación, se coloca al lado de lo errante. La lengua es el instrumento del desdoblamiento y del asombro, el verbo del peregrinaje, de soldada letra, encarnación en él. El tú es el desierto, el conocimiento del desierto. Me despojo del ropaje, es decir, de la lengua que solo nos convierte en torpes y extraños a la tierra. El tú, el extranjero, el harapiento sin ropaje ni tierra. Yo soy el conocimiento del ausente y por el ausente. Soy el extranjero y la peregrinación. El yo solo es la nulidad del todo. Si no hay yo, solo existe el vacío. Él lo llena y lo vacía en el tú. Así es el peregrinar de la lengua. Soy el extranjero, el que es huésped y es lágrima y desierto. Tú eres la sed, el agua por la palabra que quema. Él solo es la nulidad fundada en el corazón. Y si vemos el lenguaje, ¿no? Porque también tiene que ver, la experiencia mística tiene que ver con el lenguaje. Y ese misticismo en el lenguaje también es violento. Si vemos, la violencia no puede estar lejos de nosotros, sino la asumimos y la transformamos, ¿no? En una transgresión, en una profanación de lo sacro, ¿no? Ya vimos cómo se separa la esfera de lo profano de lo sacro, ¿no? Lo profano se separa de lo sacro a partir del dogma, ¿no? A partir de lo que el dogma dice que es sacro, será sacro; lo que no es sacro, pues será profano, ¿no? Pero ya vimos que lo profano y lo sacro tienen que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, en esa interpretación del texto, porque el cuadro es un texto, aunque dirían no es un libro, sino es un texto, ¿no? Entonces no se puede interpretar a partir del lenguaje, pero es un lenguaje también. Lenguaje, digamos, un lenguaje más cotidiano, ¿no? Pero lo interpretaremos como un lenguaje divino o místico, ¿no? Volviendo al cuadro, vemos la luz. Ajá. La luz solamente está diciendo la bienvenida a la tierra, ¿no? Otra vez, al alumbramiento. El hombre resurge. El hombre es otra vez el hombre, ¿no? Dios es otra vez Dios. Se restituye la corrupción. Y esto, dado lo que leí, nos lleva a la nulidad de todo. La nulidad de todo es una experiencia interior. Cuando se revela y dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, lo que está haciendo es una nulidad del todo. Y por lo tanto, estás ascendiendo a lo divino. Porque ya no hay nada que decir. Ya se reveló con el Padre. El Padre lo va a recibir violentamente y en armonía, ¿no? Aparte. Es también un acto cruel. Compasión, ¿no? La compasión es el peregrinar del uno al otro. El deseo es el verbo: traedme la jarra de vino, beber la sangre de la lengua. La compasión es el suplicio, el umbral y el vacío. La pasión se vierte en la arena, en la ventisca de lo humano, en él y en el tú no revelado. Así,
La compasión es el peregrinaje del extranjero en el deseo, y del huésped en la morada de la lengua, así surge el errado, el ausente. El peregrinar de las reliquias es la clemencia, la escritura roja, la salmodia. Así, por medio del misericordioso, el misterio es la salvación. La letra se invoca, es revelación por medio de la invocación de su nombre, que son todos los nombres que se inclinan y se postran. Así, por medio de lo errante y el desierto, se funda la lengua. Es decir, el hombre se exilia y se va y conforma una lengua, un peregrinaje ante el mundo. Pero si lo vemos como una acción física, pero esa acción interior también es un peregrinaje. El misticismo es un peregrinaje, la lengua es un peregrinaje, el arte es un peregrinaje que tiene que ver con el hombre y de cómo se habita el hombre aquí, en la tierra, ¿no? Cómo va el hombre conformándose y develando el misterio, ¿no? Somos cifras también, ¿no? Muchos de los místicos lo que hacen es descifrar las cifras, pero las cifras es lo que está atrás del cuadro. O sea, nosotros lo contemplamos a partir del templo, pero aquí hay más allá del cuadro, hay otra profundidad. Eso nos revela y nos devela, ¿no? Eso tiene que ver con la transgresión y con la violación y con la prohibición. Esos cuadros, esta obra de arte, por ejemplo, si volteamos de aquel lado, pueden voltear, vemos el martirio de San Pedro Arbues, ¿no? ¿Quién fue San Pedro Arbues? Bueno, antes de ser San Pedro Arbues, fue un mártir de la Iglesia Católica que ahí está siendo traicionado por los conversos y después es santificado. Es un santo de la Iglesia, es un mártir de la Iglesia. Pero si vemos también, hay una erupción violenta. Está el cuchillo clavándose en el hombro. Y es una traición, ¿no? Y vemos a los ángeles que lo van a recibir y también están contemplando esa traición, ¿no? Y si vemos también la posición del personaje que está del lado derecho, que lo está sosteniendo, le está cerrando el paso, ¿no? ¿Por qué? Ahorita hablé de la cueva de los primitivos, ¿no? Que se iban a las cuevas a esconderse y a profanar, ¿no? Esta corriente tiene que ver con el tenebrismo, lo que preguntabas hace rato, ¿por qué están muy oscuras, ¿no? Porque tiene que ver con la corriente del tenebrismo. Es la corrupción del hombre a través del oscuro. Entonces, si vemos la luz, tiene que ver con la luz de Rubens. Y tiene que ver con esta idea. El único cuerpo que está iluminado es el cuerpo de Cristo. Y si vemos de dónde viene la luz. Y en la composición también entra la regla de oro que vimos la charla pasada con el pintor Héctor, ¿no? Y también vemos cómo va confluyendo todo hacia acá, por aquí, ¿no? O sea, hay una composición del cuadro. Esa composición del cuadro también es una interpretación, pero la composición del cuadro tiene que ver con una postura del que lo hace, ¿no? Podemos ver que puede ser evangelizar al hombre, ¿no? Ante el dolor y mostrarle. No es. La diferencia podría ser entre el oriental, ¿no? El oriental te muestra el terror, pero un terror más contemplativo. Aquí es un terror totalmente violento. Es un terror totalmente hacia subyugar el espíritu humano para poder ser institucionalizado, el placer y el deseo, ¿no? Acción. La acción es la invocación, es la llamada al salmo, la letra roja, el signo. La acción es lo invocado por la tierra unida a la carne. Medio de la palabra, el lenguaje es el errante pajarraco, el huésped de la acción de la letra. La repetición del nombre, invocación de la acción. El corazón está fuera del corazón, en la lontananza y en el umbral, ¿no? Ese es el umbral.
Aquí es el hombre ante el umbral. Pero el umbral tiene que ver con el vislumbre de lo que nosotros vamos a hacer, de lo que nosotros somos y pretendemos ser ante lo sacro, como seres sacros, como seres divinos. Uh-huh. Abandona el mal de la lengua, despójalo de él, ofende la lengua, blasfema al visitador. La blasfemia está ahí presente, ¿no? La blasfemia de Dios ante el Padre, la blasfemia de Santo Tomás a la hora de violar el cuerpo del Cristo, ¿no? Sé el errante, soy el errante. ¿Por qué el errante? Porque es el hombre que no tiene patria, es el hombre que no tiene padre. Y se va al desierto, lo echa al desierto. Y en el desierto se le revela el Espíritu. ¿En forma de qué? De serpientes, de animales, de bestias. Esa bestia es la bestia del hombre. Esa es la bestia interior, la bestia que nos persigue. Pero que se nos revela como en los cuadros, ¿no? como ese desciframiento del cuadro. Aquí al pintor se le reveló la bestia que lleva adentro, ¿no? Lo monstruoso de lo sacro y de lo profano. Porque también la violencia es un monstruo, y la religión es un monstruo, y la pintura y el arte es un monstruo que tenemos adentro, y que lo tenemos que devastar para poder ser lo indecible, ¿no? Porque somos seres indecibles, por eso usamos el lenguaje. Eres tú el huésped, sé el nombre pronunciado en la repetición. La repetición invoca la salvación, en la acción se nombra su nombre repetido. Lo dijo el libro, asciende a la piedad, asciende a la sangre del ausente. Tú serás mi destructor, dice Ibn al-Farid Mosavi. Se desliza la invocación, soy yo el errante, relámpago en el tú serás mi destructor. Lo divino destruye, pero también lo divino construye, ¿no? Esa es una paradoja que tiene el misticismo, que tiene lo religioso, ¿no? Lo religioso tiene que ver también con el cuerpo, con lo erótico, con la carne, con lo sensible, con el éxtasis, ¿no? Tienes que estar en el éxtasis, en el encuentro de la carne, del cuerpo, de lo divino. Ahí tienes que estar para poder ser algo indecible, que después vendrá el Padre y te querrá palpar y decir, eres tú, hijo mío. Pero no, seguiremos siendo ese ser errante y desprendido de lo sacro y de lo profano. Por eso el misticismo es una vía interior que va unida a esa restitución de la corrupción del cuerpo. La corrupción en medida que se va pudriendo físicamente, violentamente, pero también en el espíritu, ¿no? También en ese espíritu que nos lleva a contemplar lo indecible. Destrúyeme el nombre, el camino de este yo al tumultuoso de ese tú, del yo al tú. Si vemos, es una gramática, ¿no? Es una traslación del ser individual al ser divino. Una ascensión del espíritu. Invócame fuera de la línea, o sea, invócame fuera del cuadro, ¿no? Invócame fuera de lo que está contemplado, porque quiero pertenecer, ¿no? La salmodia en rojo, la vocalización fuera de la línea. Yo soy el camellero, la palabra se desplomará, asciende a la piedad, la palabra se desplomará. Y la palabra se desploma y el lenguaje se desploma, y ahí tenemos otra vez la angustia. La violencia de la angustia. ¿Y qué es el arte? Esa liberación de la angustia, ¿no? Dice George Bataille que el erotismo y la religión tiene que ver con esa liberación de la angustia, ¿no? ¿Por qué es un ser angustiante? Por el abandono del Padre, podría ser. Pero también ante ese cosmos que nos avasalla. En esa separación de lo sacro y lo profano, de lo divino y lo no divino del hombre, está esa violencia, ¿no? Esa destrucción.
Esa palabra que se desploma. Mi palabra no tiene secreto ni fuerza. Soy yo en la salmodia del tú. La salmodia es el canto, la repetición. Y el hombre sigue repitiendo, ¿no? Y sigue repitiendo alabanzas y glorificaciones. Él se desplomará, pero el Dios se desploma, ¿no? El conocimiento se desplomará en la letra, en el nombre. Asciende a la piedad, yo soy la piedad, ¿no? Asciende a la piedad. Desciende al orden, o sea, la violencia, yo soy el orden. Él es la fulminación, el desplome de la letra, Él es la fulminación, Él es la fulminación. Puede sonar muy terrible lo que estoy tratando de transmitir hoy, ¿no? Pero eso terrible nos hace ser lo que somos, ¿no? Dice Rilke, todo ángel es terrible, ¿no? Toda divinidad es terrible. ¿Por qué? Porque nos enfrenta con lo que somos. Nos pone el espejo y ese espejo no hay nadie, ¿no? Entonces, por lo tanto, buscamos al Padre, buscamos a Dios y ahí buscamos reconfortar nuestra soledad, nuestra angustia. Digo, esto es fuera del dogma, ¿no? Ya podemos creer o no podemos creer en lo que creamos. Es un sistema de creencias, que el sistema de creencias lo que es a partir del dogma, de lo que nos han dicho, nos vamos conformando nuestras creencias, ¿no? Yo creo que existe un Dios, yo creo que me voy al infierno, yo creo que soy pecador, pero ya es una parte más institucional del lenguaje, ¿no? Más instrumental. Pero eso no tiene nada que ver con el misticismo, no tiene nada que ver con la experiencia interior, ¿no? Porque, insisto, la experiencia interior, que es el misticismo, no se puede decir, no se puede glorificar, porque ahí ya está la nulidad del todo. Yo al tener una experiencia mística, lo que no lo puedo decir, porque si lo digo, dejaría de ser esta parte, lo profano, ¿no? Lo violo esa intimidad de lo místico, y se convierte en literatura, se convierte en letras, se convierte en libro. Pero no todo es terrible, ¿no? Porque también la divinidad es la hospitalidad. Desciende el hombre, desciende lo divino, y nosotros abrimos los brazos en la hospitalidad de la violencia, ¿no? Pero también en la hospitalidad de la fe y de la creencia y de la experiencia que nosotros podamos tener ante la contemplación, ¿no? Esa es una forma de interpretar. Habrá otra desde el dogma, habrá otra desde la parte más formal de la pintura, ¿no? De lo que conforma una obra de arte. Dice, ¿no? Dice la santa palabra, ¿no? Yo vine para que tengan vida y la tengan más abundantemente, ¿no? Regresa para que tengamos vida abundante, ¿no? Dice la Escritura. Pero esa se convierte luego en dogma, ¿no? Y el dogma no permite la contemplación, no permite el acto místico, ¿no? Porque el acto místico no tiene que ver con un dogma. Y volvemos a lo que Bataille también llamó el erotismo negro. O sea, lo que está al lado de la violencia, de lo violento. O sea, lo violento como lo no revelado del hombre. Ese misticismo negro lo podemos ver aquí. Ese erotismo negro también lo podemos ver aquí, ¿no? Otra vez regresamos a la violencia. Pero ya hay como confort, ya hay más estabilidad emocional, ¿no? En el sentido de que estamos dando hospitalidad al peregrino, al que se fue y regresa con la palabra, ¿no? Con el mensaje revelado a través del Espíritu. Esas obras revelan la gloria de lo real.
Bajamos a lo terreno, y ahí hay un hombre que está siendo crucificado, allá está palpitándolo, están tocándolo para que pueda percatarse de que existe, y aquí está la muerte, ¿no? Pero eso es lo real, y el hombre devela la glorificación. ¿Ah? Yo develo de esa glorificación del cuadro, de lo que estoy contemplando, lo que está dentro de mi templo. Eso de velar la gloria de lo real es la percatación de estar aquí, que esto es un momento real y que por lo tanto podemos develarlo, ¿no? Y develarlo en el sentido de la parte que nos religa al hombre, a la tierra, al humano. Ya para terminar, podemos hacer una comparación de los templos que tenemos aquí, ¿no? De distintos templos. Y vamos a ver que estilísticamente es un claroscuro con una luz que va a develar los cuerpos. Si vemos, todos están cubriéndose las partes púdicas o públicas, ¿no? Todos, ¿no? Tienen que ver los colores con la sangre otra vez, porque esa sangre se revela en lo violento del hombre, ¿no? Aquí, cuando va a ser ascendido al cielo, vemos un paño blanco, va a ser puro, va a regresar a la pureza. Pero allá, en el otro, el de Santo Tomás, lo que vemos es borbotar la sangre, ¿no? Y la sangre tapa otra vez las partes púdicas y deja solamente el pecho abierto, ¿no? Tiene que ver también con la animalidad del hombre. Si vemos, podemos hacer una analogía y es la caza. Ajá. Santo Tomás está cazando a Dios, está percatándose de Dios. ¿Y cómo lo hace? Con una lanza. Y esa lanza son los dedos, que está violando el cuerpo. Entonces vemos que está tapado con un paño rojo, que es la sangre, ¿no? Que es lo violento. Los demás, los apóstoles, son testigos, ¿no? Si vemos el apóstol que está del lado derecho, con su cara de asombro, ¿no? Cómo está profanando lo sacro, cómo se atreve a profanar, ¿no? Y los demás están en la contemplación. Si vemos de este lado, también los apóstoles son testigos. Ajá. Y si vemos la pintura de allá, los apóstoles se han convertido en asesinos, ¿no? Apóstoles en sentido, si no un apóstol dogmático, digamos, ¿no? Sí son guerreros o son guardianes de lo divino, ¿no? Y sigue profanando el cuerpo. Ahí ya vemos que la pureza de lo blanco se convierte en lo rojo, ¿no? Y si hacemos una comparación, podemos ver que el puñal que entra en el hombro del santo es el mismo que está palpando a Dios acá. Entra el puñal y entra otro puñal, ¿no? Ahí es la traición y acá es lo palpable, que es la certeza de ser, ¿no? Pero aquí esos testigos mudos se convierten en asesinos, pero también se convierten en los guardianes del cuerpo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, está en lo cierto. ¿Tiene alguna referencia, bueno, este personaje que está en el lado chiquito,
vez esa expresión, y sobre todo por lo que tiene en las manos. ¿Hay alguna... da la impresión que fueran así como cosas de castigo? Sí, son las cosas que se está liberando, pero también está, si Dios es un niño, ¿no? Es la inocencia. La inocencia también se contempla esa corrupción. Sí, porque no en todos los juegos No, está. ahí sí, en ese sí está la infancia, digamos, ¿no? La pureza, pero la pureza que va a castigar, ¿no? Y también sigue siendo un testigo de eso. Y está afuera del cuadro porque está surgiendo del cuadro, se está surgiendo hacia acá. Uh-huh. Aquí está lo doloroso, ¿no? Si vemos los rostros de las vírgenes o la figura simbólica, vemos que está casi en un plano extático, ¿no? Como tiene el rostro de los santos. Esa es la santidad, ¿no? Pero la santidad fue profanada y está preguntándose también. Está en esa contemplación extática que está siendo alumbrada. Entonces podemos ver aquí también, qué bueno que lo notas, esa parte como del castigo, pero el castigo desde la inocencia, de la pureza, ¿no? Uno puede interpretar los cuadros como uno pueda, ¿no? En el sentido de que, no todo es relativo, ¿no? Pero en el sentido de que si ustedes van y contemplan ese cuadro y se paran, pueden tener una revelación mística. Pero esa revelación mística se va a dar en la medida en que uno tenga la conciencia abierta, expuesta, violenta. Si no estás predispuesto a esa experiencia, no se va a dar, ¿no? Ese era como un plano inmediato. El otro plano es conocer más la obra, saber quién lo escribió, si es literatura, o quién lo pintó, o sea, el autor, ¿no? Y el otro ya un plano más simbólico, que es lo que yo pretendo hacer, ¿no? Desde un plano más poético y más simbólico a dogmático, ¿no? Porque el dogma, yo te puedo decir, vino a salvarnos. Ajá. Y lo puedo creer porque es mi dogma, ¿no? Murió por nosotros. Y ese es mi dogma, ¿no? Entonces lo puedes ver desde lo dogmático, lo puedes ver desde lo poético, lo puedes ver desde la parte más cotidiana, más inmediata. Depende de qué punto del contemplador vea e interprete lo que se contempla, ¿no? Lo que está dentro del cuadro. Uh-huh. Y aquí también podemos tener lo rojo, ¿no? Que va alumbrando. Y aquí vemos las cadenas abajo. O si no son las cadenas, por lo menos son es el fierro, ¿no? No sé, preguntas, dudas, ¿no? ¿Comentarios? Ajá. Me llama la atención en el cuadro de Santo Tomás, Ajá. la mano derecha de Cristo. Es una mano, ¿Así? es hueso, es la mano de un cadáver. Ajá. Se ve como diabólica, ¿no? El color de la piel de esa mano y del rostro, Uh-huh. pues nos está representando eso, ¿no? Es el Cristo resucitado. El Cristo que viene de la muerte. Sí, que viene de la muerte. Y lo que les mencionaba, ¿no? El cadáver que nos mira y nos corrompe y ¿no? Rechazamos el cadáver, rechazamos la muerte, porque nos va a infectar, ¿no? Entonces por eso enterramos a los muertos, ¿no? Enterramos a los muertos porque se corrompe la carne, apesta. 3 metros bajo tierra, ¿no? Para que no huela, para que no nos infecte. Pero también esa pintura trata de decir que tu cuerpo ya cambió con la muerte, entonces también es por eso la mano así. O sea, tu cuerpo ya no está igual cuando tú mueres, ya toma otra fisonomía. O cómo quedan tus dedos, cómo están. Yo digo que también ahí lo están interpretando. Si vemos también la interpretación de la figura es muy esbelta, ¿no? Bueno, allá tiene un poquito más abultado, ¿no? Más regresa de la muerte y es más carne, ¿no? Se
se va de la vida y va hacia la muerte, el cuerpo se adelgaza, ¿no? La mano, sí es cierto, está como deshuesada, está en los huesos, ¿no? Está en esa parte como pezuñas, ¿no? Y vemos también la actitud del Cristo, la postura como está parado, ¿no? Le está diciendo al otro, sí soy yo, pero desde la altura, ¿no? Pues más bien, pues soy yo, pálpame, ¿no? Como de apertura. Por eso está cubierto la parte de abajo, porque la parte del pecho es la apertura hacia lo solar. ¿Y cómo se podría interpretar entonces la cabeza de la persona del lado izquierdo, su cabellera cana? Porque ahí hay un poco más de luz, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar esa parte que también el pintor le dio como énfasis, pues, a su cabeza? De la persona de porque vemos la luz y la luz refleja, y la luz está reflejando hacia arriba, ¿no? O sea, refleja al que va a palpar y refleja al que está contemplando, al que está siendo testigo. Los demás no importan, los demás son testigos, ¿no? El otro está saliendo de atrás y está viendo a ver, ¿no? ¿Por qué vas a ser tú? El que tú me dices es el que está al lado del que está de Santo Tomás, ¿no? El que está al lado de Santo Tomás sí es canoso por la sabiduría, ¿no? La sabiduría también está viendo cómo sí es cierto, está siendo como el juez, ¿no? De lo que está siendo palpado, ¿sí? El hombre es arrancado del origen. Ajá. En esta seres discontinuos y continuos, ¿no? La continuidad tiene que ver con el nacimiento, ¿no? Nos nacemos, damos continuidad a la vida, pero cuando uno nace también se separa. Ajá. Y esa separación es la discontinuidad, y ahí en ese alumbramiento que es violento está la angustia. Entonces todo lo que uno hace es escape para esa angustia, ¿no? Y queremos, exactamente, nos volvemos a querer proteger, ¿no? Y nos vamos a la parte oscura, a la parte que no ha sido revelada. Y luego volvemos otra vez a la parte de la luz, ¿no? Hasta la parte, el misticismo es individual, ¿no? Es una experiencia interior que si tú me dices, es que ayer tuve una experiencia mística, que seguramente no es una experiencia mística, sino va a ser una experiencia más sublime, mucho más sensible que otras experiencias que hayas tenido. Ajá. ¿Quién dice que es una experiencia mística? Pues el propio que lo contempló. Porque no puedes palpar algo que sea una experiencia interior, ¿no? Entonces el misticismo no se puede explicar, pero en cambio los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Agustín, escriben sus experiencias, ¿no? Para esta liberación de la angustia del que tiene el misticismo, ¿no? Por eso está el libro, por eso está las escrituras, se vuelven santas. Al principio empezaste a hablar, me llamó la atención el que dijeras que los autores eran inquisidores y posteriormente pues, se dedicaban a la pintura. Pues no había se dedicaban a la pintura por encargo, ¿no? De la Inquisición. Pero podría yo suponer que hay una experiencia mística en la ejecución de la obra. Ahí sí no sabría contestar porque sería una experiencia de que el autor pudo haber tenido o no pudo haber tenido. Lo que se puede ver, más bien tiene que ver con la religión, con lo religioso, no tanto con lo místico, ¿no? O sea, lo religioso es lo que yo puedo contar, ¿no? Lo que yo puedo palpar. Las Santas Escrituras, la iglesia, el rito, ¿no? Lo que yo puedo palpar del rito, lo que me religa a la tierra. Eso tiene que ver con lo religioso. Yo creo que más que una experiencia mística, tiene que ver con una experiencia religiosa o una experiencia por encargo, ¿no? de lo religioso.
más allá de saber si es místico o no, más bien esa experiencia mística tiene que ver con cómo tú lo vas a contemplar y cómo tú recibes la obra, más que otra cosa. Más bien yo contestaría que va más hacia la religión que hacia lo místico. No, hablaba de que la religión y lo místico y el misticismo no es lo mismo, ¿no? El misticismo es la experiencia y lo religioso tiene que ver con la conciencia más palpable, ¿no? Vamos a ver, aquí vamos a leer, vamos para cerrar. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos cerrando. El amor, ¿no? Virtud. La virtud solo es el tejido continuo del rabino, pero la carne se separa, dijo el rají. Bet respondió, el yo camina en mí, solo camina rumbo al sol, que la carne será la virtud. Y la virtud solo es el tejido, y se reclina y besa los ropajes. 2. La morada. La morada es el lenguaje, comunico su silencio. Bet respondió, el mar es la morada del signo. No, dijo el rají. La ilusión de la lluvia de arena solo es la morada del engaño. La morada es el lenguaje, se reclina y entra a su morada. Bet. Su rostro tenía la mirada de la queja. Camino y hablo con el desierto. La queja, ¿no? Se está quejando la santidad, se está quejando el Hijo. El amor es solo la contemplación de la corteza, respondió el rají. Pero el amor es el dulce trinar del desierto, respondió Bet. El amor es la casa del lenguaje, solo en él está el tú. Su rostro tenía el rostro de la pena, se reclina y muero en su silencio, dijo el sabio. El extranjero. ¿Quién es el extranjero?, inquirió el sabio. La respuesta la dio el yo. Bet es la frontera. Rají es el extranjero del otro. La respuesta la dio el tercero. El yo es el extranjero. Solo se es extranjero en el amor. Exilio del ojo, el martilleo del eco, tulipanes. Solo ofreció su dádiva, el amante cerró su mente en el yo extranjero. Cerró el día y la tarde tiene el follaje del verbo. El signo, porque la obra también es signo y se descifra, ¿no? Oscilación, la imagen en la cabeza de Hadís oscila en la frontera de lo no nombrable. Péndulo del yo, la palabra, la peste de los hielos en la agonía del ser, signo vehemente de la frontera. El tú en el péndulo, el lenguaje, yace el paisaje nómada en el interior de la morada, el signo del Bet cae y calla en el abismo extranjero, la visión oscila. La poesía es el trabajo de la carne que martillea, el otro, el enigma, lector apesadumbrado. El yo se desdobla en el meridiano, soy el tú extranjero. Lo que les leí es parte de un trabajo que estoy haciendo que se llama Hadís, el antaño, y tiene que ver con el misticismo, pero el misticismo, encontrar lo que hace común a toda la experiencia, ¿no? Más que el dogma tradicional católico, budista o musulmán, tiene que ver más con una experiencia interior, ¿no? ¿Qué es lo que a todas esas tradiciones las une en la experiencia interior? Y es un poco el trabajo lo que yo he querido decir hoy, ¿no? Por eso me alejo del dogma, ¿no? Porque el dogma no me va a permitir contemplar más allá de lo que me diga el dogma. Pero tengamos en cuenta también que la tradición mística o religiosa es parte inherente al hombre. Entonces, esas experiencias místicas o religiosas la ve una cultura diferente a la otra. Pero lo que hace la unificación es que todas tienen un libro, todas tienen un lenguaje,
y todas tienen esta contemplación hacia lo divino, hacia lo sagrado, ¿no? A esta reintegración del hombre en lo sagrado, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias por haber venido.